Hola a todos y todas, bienvenidos a esta ayudantía 3 en la que veremos estimadores muestrales y teorema del límite central con distribución Z. Ejercicio 1 dice lo siguiente. Una empresa productora de tubos de PVC presenta problemas en la cortadora de tubos. Al final de la línea, rara vez se obtiene un producto con la longitud especificada. Se detecta la falla y se detiene la producción. Además nos dicen que se alcanzaron a producir 3.000 tubos. Se toma una muestra de 25 tubos y se determina que el promedio de esta muestra es 1,55 metros. Y según registros de la empresa, la varianza de los tubos producidos es de 1,24 metros cuadrados y se sabe que el producto será rechazado si el largo es mayor a 1,70 metros. ¿Se puede asegurar que dicho lote cumple con la especificación de medida máxima? Obtenga el intervalo de confianza de cota superior para la media de las longitudes para responder a esta pregunta. Entonces, de manera general, vamos a ir leyendo la pregunta, vamos a distinguir si los datos de interés se refieren a información poblacional o muestral, y luego vamos a ejecutar los cálculos. En este caso, entonces, la varianza que a nosotros nos dan va a corresponder a una varianza de tipo poblacional. Acá nos daban tamaño de muestra, nos daban un promedio muestral. Entonces, aquí yo anoté los datos, ignorarlo. Entonces alcanzaron a producir 3.000 tubos, se toma una muestra de 25 tubos y un promedio de muestra que es 1,55 metros. Entonces, con esta información, más la que nos dieron, donde nos decían la varianza poblacional, recordar que la varianza poblacional o la varianza en general corresponde al cuadrado de la desviación estándar. Por lo tanto, aquí tenemos la varianza poblacional y luego la desviación estándar como la raíz de la varianza y la especificación que nos dicen que si es rechazado si es mayor a 1,70. Se nos preguntan si es que se puede asegurar que dicho lote cumple con la especificación. Para ello vamos a obtener un intervalo de confianza de cota superior para la media de las longitudes. Entonces, cuando yo tengo información poblacional, como en este caso que me dan la varianza de una población, lo que yo realizo es este intervalo. En este caso yo voy a calcular un intervalo de cota superior, que va a ser este segundo que se presenta. X barra va a corresponder al promedio muestral, mientras que Z y sigma van a estar asociados a los datos, Z a la probabilidad, sigma a la información, el registro, que era poblacional. Cuando tengo la probabilidad, yo calculo el Z utilizando esta función en el Excel. Entonces, el beta me lo voy a dar 0,95. Y no me decían cuánto iba a ser la confianza, así que casi siempre cuando no lo dicen uno asume 0,95. El alfa que va a corresponder a 1 menos beta. Como yo estoy calculando la cota superior, el z va a estar asociado a 1 menos alfa. Esto es importante ya que cuando calculo de dos colas, por ejemplo, el z va a estar asociado al 1 menos alfa medios. Entonces, es importante distinguir a cuál va a corresponder. Entonces, ocupo la función inversa norm de la probabilidad. ¿De qué probabilidad? 1 menos alfa. Y obtengo el z. Entonces luego calculo el intervalo de cota superior, que como veíamos en la diapositiva, va a corresponder al promedio de la muestra más el z de la desviación estándar poblacional sigma, partido en la raíz de n, siendo n la cantidad de la muestra que yo tengo. En este caso 25. Obtuve una cota superior de 1,9
Y la especificación me decía que se iba a rechazar aquellos productos que tuvieran una longitud mayor a 1,7. Por lo tanto, con un 95% de certeza, se rechaza el lote, ya que la cota superior mayor a la especificación. Vamos a aquí. Ya. Entonces ahí respondimos la primera pregunta. Luego nos dice, suponga que la media poblacional de la longitud de los tubos producidos se conoce y es igual a 1,6 metros. El criterio de aceptación del cliente en destino consiste en tomar una muestra aleatoria de 25 tubos y evaluar si la longitud promedio no es mayor a 1,70, estimar la probabilidad que el lote de tubos sea aceptado. En este caso, entonces, volvemos a la lógica que seguíamos, leer, distinguir qué información tenemos. En este caso, nos dan la media poblacional. ¿Ya? Tengo un promedio poblacional y nos piden estimar la probabilidad de que el lote sea aceptado. Entonces ahora tenemos que hacer el ejercicio inverso. Es calcular la probabilidad de que el lote sea aceptado. Y aquí estábamos verificando si es que era aceptado o rechazado. Entonces, para la pregunta B, aquí, tenemos el promedio poblacional, que es 1,6 metros, y la varianza poblacional que nos habían dado en el ejercicio A. Por lo tanto, conocíamos la desviación estándar poblacional como la raíz de la varianza, y ahora entonces vamos a calcular lo que se llama la dimensionalización. Entonces, el teorema del límite central dice que la función de densidad de probabilidad muestral puede escribirse como una normal si se adimensionaliza sus probabilidades. Además, este teorema lo que plantea es que a medida que yo tengo n datos, estos fueron de una muestra aleatoria, a medida que yo tengo más datos, más se va a parecer a una distribución de tipo normal, que va a atender a una población. Entonces, la dimensionalización que vamos a hacer es esta que se aparece aquí, donde vamos a tener que calcular este Z0 y vamos a tener el 1,7 de la especificación menos el promedio poblacional partido en la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n. Por lo tanto, calculamos sigma sobre raíz de n, que es ese valor dividido en la raíz de 25. Y luego el Z0, como les decía, aplica esa expresión. Entonces Z0 va a ser 1,7 fijo menos el promedio poblacional, el mu, sobre el sigma y la raíz de n. Y aquí obtuvimos 0,44. Luego la probabilidad la calculo utilizando esa función. Entonces, es el Z y verdadero. Y ahí obtuvimos la probabilidad de aceptación, es decir, Z sea menor que Z0, siendo Z0 el valor correspondiente a 1,7, pero adimensionalizado, quiere decir que un 67% del lote puede ser aceptado. Esa es la probabilidad. Entonces, para la C, nos dicen, para los cálculos de la pregunta B, determina en cuánto debe disminuir la media poblacional para que la probabilidad de aceptación
sea de al menos, perdón, aquí hay un error, de al menos 95%, asumiendo que la varianza poblacional no cambia. Entonces, en este caso, tenemos que ver, queremos que este porcentaje sea al menos 95%. Para eso vamos a ver qué valor de promedio debo tener y calcular la diferencia para saber la reducción. Para esto, entonces, vamos a desarrollar un proceso iterativo. En este proceso iterativo, o en una iteración de manera general, lo que uno hace es darse un valor, luego realiza cálculos y finalmente es una comparación. Entonces, en este caso, nos vamos a dar un promedio, vamos a calcular Z0, vamos a calcular una probabilidad. Me voy a preguntar, ¿95%? Es lo que a mí me dicen, al menos sea 95%. Y sí, entonces encontré el promedio que estoy buscando para poder calcular la reducción. Si no, debo darme otro promedio y volver a realizar esta secuencia. Entonces, vamos a calcularlo aquí. Sabemos que cuando el promedio poblacional corresponde al que nos daban, 1,6, entonces el Z0, y aquí vamos a copiar la fórmula. Pero el promedio yo quiero que sea este. Entonces vamos a cambiar el promedio, pero nos dicen que la varianza se mantiene constante, asumiendo que la varianza poblacional no cambia, por lo tanto la desviación no cambia. La especificación sigue siendo igual, por eso está fijo. Y luego voy a calcular aquí la probabilidad. Z. Y entonces sabíamos que cuando el promedio es 1,6, una probabilidad del 67%. Lo que yo estoy buscando ahora es que esa probabilidad sea 95% más. Entonces debo ir reduciendo el promedio. Entonces vamos aquí simplemente a correr esto. Y vamos a ir probando para distintos valores. 1,4, 1,3. Aquí observo que cuando es 1,3 es 96%. Es decir, mi valor del 95% va a estar entre el 1,3 y el 1,4. Por lo tanto, vamos a ir viendo 1,32, sigo en 96, 1,33 y en 1,33 llego al 95%. Aproximadamente. En esto entonces, el porcentaje de reducción lo calculo como la diferencia, bueno, el inicial en el fondo menos el final, partido en el inicial, o 1 menos la división. En este caso lo vamos a calcular así, y obtuve un porcentaje de reducción del 17%. El promedio entonces se debe reducir, debe disminuir en un 17% para que la probabilidad de aceptación sea de al menos el 95%. ¿Qué significa entonces? Que yo quiero que el 95% de mis datos se encuentren en esta zona roja. ¿Ya? Eso es como para que dimensionen gráficamente qué significa este 95%. Luego, la pregunta D nos dice, para los cálculos de la pregunta B, determine cuánto debe disminuir la variabilidad de la producción
para que la probabilidad de aceptación sea de al menos 95%, asumiendo que la media poblacional se mantiene en 1,6. Esta vez entonces nos cambia la variabilidad. La variabilidad está asociada directamente con lo que es la varianza y la desviación estándar. Entonces tengo que buscar para qué desviación estándar, realizar el proceso contrario. Para qué desviación estándar yo voy a obtener un 95% de aceptación, sabiendo que cuando la desviación estándar es 1,11, yo tengo, vamos a copiar aquí, si ya lo había fijado. Entonces este valor ya no va a ser fijo, sino que se va a ir cambiando. Y el Z le dar. Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? Yo tengo que buscar para qué valor de desviación estándar tengo el 95%. Voy disminuyendo, lo vamos aquí a... Este me va a cambiar también. Siempre hay que fijarse que las casillas correspondan a lo que debemos realizar. Decían que el promedio se mantenía constante, entonces ahora solo nos cambia el sigma partido en la raíz. Ya. Entonces vamos a poder calcular. Cuando es 1,1, por ejemplo, cuando es 1, cuando es 0,9, 0,8, 0,5, 0,3, y aquí llegué. Entonces yo aquí encontré, vamos a pintarlo, el valor de desviación estándar de variabilidad es requerido para que la aceptación sea un 95%. Realizo el mismo procedimiento anterior, el inicial menos el final, partido del inicial, y obtengo el porcentaje de reducción. Entonces la variabilidad está asociada a la desviación estándar, debe reducirse en un 73% para que sea aceptado al menos un 95%. De esta manera, entonces, resolvimos el ejercicio 1. David les va a explicar el 2. Cualquier duda, me pueden preguntar siempre el día martes en el bloque 6 o enviarme un correo. Que estén muy bien, cuídense.